Salmo 103. Y vamos a leer el versículos del 1 al 5. Dice la palabra de Dios, Salmo 103, versículos del 1 al 5, dice, léalo conmigo: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dios se ha presentado de diferentes formas a nosotros. En la mañana hablábamos acerca de la paciencia de Dios, y es importante, hermanos, tener presente este atributo de nuestro Dios, porque mencionábamos que la paciencia va más allá de simplemente un concepto humano, pensar en soportar. La paciencia no es que voy a soportar las cosas y hasta ahí. Veamos que la paciencia de Dios es que significa que Dios está perfectamente apacible, por decirlo así, es perfectamente tranquilo, y sus emociones, sus afectos no se desbordan. Sus emociones, sus afectos no controlan sus acciones. Y mencionábamos que esa paciencia de Dios es la que se manifiesta hacia el mundo entero, aún a pesar de sus actos, aún a pesar de su rebeldía. Paciencia, decíamos, no es que Dios apruebe o pase por alto sin considerar el pecado del ser humano. Paciencia es que Dios en su bondad muestra misericordia sin que sus atributos actúen por impulso. Dios actúa de manera perfecta y de manera prudente, de manera sabia. Eso es lo que es paciencia. Y en este aspecto, hermanos, es importante entender y conocer el corazón de Dios. Dios se manifiesta de diferentes formas a través de la Biblia, y lo podemos ver. Podemos ver que Dios muchas veces hace ejemplos de cómo Él manifiesta o se presenta para con la creación misma, con el pueblo de Israel, con nosotros como iglesia. Un ejemplo de ellos es que para con la iglesia se presenta también como un novio, un esposo. Y esto lo podemos ver en razón de cómo considera y cuida la iglesia. Aunque nuestro concepto a lo mejor humano no pueda concebir la idea, el propósito de Dios mencionar que la iglesia es como la esposa, Jesús el esposo, nos hace ver del cuidado que tiene para con su iglesia. Recordemos lo que dice el libro de Efesios, cuando le habla a los esposos y les dice: maridos, tratad bien a vuestras esposas, dice, así como Cristo amó a la iglesia. Y pone ese ejemplo de esa misma manera. La paciencia de Dios es clave para que usted y yo podamos comprender las razones y los motivos por los cuales Dios se presenta a nosotros de diferentes formas. Acompáñame a Proverbios capítulo 17, Proverbios 17. Proverbios capítulo 17, y dice: en todo tiempo, ¿qué? Ama al amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Aunque la Biblia muchas veces o directamente no nos presenta que Dios se manifiesta como un amigo, sí podemos ver algo tan indirecto pero a la misma vez claro de cómo Dios se presentó ante Abraham. Si vamos al libro de Génesis capítulo 18,
Vemos que Dios habla a Abraham y le cuenta lo que va a hacer. Génesis 18:17. Podemos ver este relato y dice, desde el 16, y los varones se levantaron de ahí, miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo siendo benditas en él todas las naciones de la tierra. Y podemos ver cómo de esta manera Dios manifiesta una amistad hacia Abraham. ¿En razón de qué? En razón de su obediencia. La Biblia dice ahí, no vaya, pero dice Isaías 41:8, pero tú Israel, siervo mío eres, tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. En Santiago capítulo 2, espero no estarle dejando tan atrás, Santiago capítulo 2, versículo 23, dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado, ¿qué? Amigo de Dios. ¿A qué quiero llegar con esto? Dios, en su paciencia, se presenta como un amigo. Tenemos que entender, hermanos, que la forma en que Dios presenta su bondad, su misericordia, su amor, es al mismo tiempo que se presenta para con nosotros como un amigo. Dice Proverbios, lo que leíamos, hablando de un amigo, de algo valioso, de algo importante. Dios considera a Abraham porque dice la Biblia, creyó en él por fe. Y esa justicia que le justificó, le fue contado por justicia y dice, y fue considerado amigo de Dios. Fue llamado amigo de Dios. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Mire, quiero que lo entienda de esta manera. La forma en que Dios se presenta para con nosotros muchas veces manifiesta esa paciencia y esa consideración hacia nosotros mismos. Dios a través del Espíritu Santo habla a nuestras vidas. El Espíritu Santo es el que guía, el que enseña, y muchas veces Dios busca prepararnos, busca guiarnos, busca enseñarnos. Pero lo que va a marcar la diferencia es la fe con la que tomamos su dirección. Porque al igual que con Abraham, por justicia de Dios, por justicia en Cristo, somos justificados pues por la fe y tenemos paz para con Dios. Dios se presenta como un amigo que busca enseñarnos, que busca guiarnos, que busca dirigirnos hacia aquello que es lo mejor. Dios en su paciencia busca guiarnos, busca advertirnos. Si usted va a la Biblia y puede ver incluso en el libro de Santiago, que muchas veces ese versículo que conocemos, donde dice, nos advierte y dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Dios como amigo está presente. Espero que me esté entendiendo. Dios como amigo está presente. Él busca estar junto con nosotros, busca guiarnos. Dice la Biblia en 1 Corintios que por medio del Espíritu usted y yo tenemos la mente de Cristo. En otras palabras, usted y yo podemos saber cuál es la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios. Pero se requiere que nosotros podamos considerar y apreciar el hecho de que Dios se presenta como nuestro amigo. En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Cuántas veces podremos apreciar el hecho de que Dios se presenta como amigo? Pastor, ¿qué tiene que ver esto con la paciencia de Dios? Mucho.
Porque Dios como amigo está presente. Dios como amigo siempre busca compartir y mostrarnos su mente, su corazón, su voluntad. Si usted lee el relato de Abraham, no tenía ninguna obligación para decirle a Abraham que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Pero en consideración de que su sobrino Lot estaba ahí, dice, encubriré a Abraham lo que voy a hacer. ¿Y por qué razón Dios comparte con Abraham? La Biblia nos dice en Santiago 2:23, porque Abraham creyó y fue justificado por fe, y eso lo consideró y lo hizo que fuera considerado amigo de Dios. La justicia por fe. Usted y yo somos justificados por fe. En otras palabras, Dios se presenta como un amigo. Como alguien a quien usted y yo podemos acudir. Como alguien a quien usted y yo podemos ir y descargarnos y poder presentar todas nuestras luchas y saber que tendremos una ayuda, un amigo para con nosotros. Que con toda confianza podremos ir y con osadía pedir. Siempre impresiona el hecho de que Abraham le dice: Señor, ¿y si hubiera 50 justos, destruirás? Si hay 50 justos, no destruyo. Señor, pero si no hubiera 50, si hubiera 40, por amor a esos 40. Señor, permítame esta osadía, y si hubiera 30, por esos 30 no voy a destruir. Señor, perdona si soy molesto, pero si solamente hubiera 20, por amor a esos 20. Dice, perdone que he hablado. Y si hubiera 10, por amor a esos 10, no voy a destruir la ciudad. La osadía, la valentía, la confianza. Hermano, hermana, usted entiende que en la paciencia de Dios, usted y yo tenemos la confianza para ir al Padre, para ir a Dios y como nuestro amigo pedir. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Abraham podía hacerlo. Hermanos, en la paciencia de Dios, Dios se manifiesta de diferentes formas. Salmo 23, este salmo lo conoce usted muy bien. Salmo capítulo 23. Salmo 23, versículo 1. Hasta lo sabe de memoria, estoy seguro. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así de sencillo como es. Quiero que entienda que Dios se manifiesta de esa manera, buscando que nosotros podamos entender que en Él habrá una guía, pero no solo eso, alguien que cuida y ve por nosotros. Si usted conoce todo el Salmo, pero habla de esa confianza y esa seguridad que da al reconocer y saber que Dios es nuestro pastor. Veíamos hace días atrás acerca de la gracia de Dios, acerca de la bondad de Dios, y mencionábamos cómo es que Dios en su gracia nos brinda cosas aún sin merecerlas. Dios se presenta como un pastor que cuida, que conforta, que guía y que está presente para nosotros. Pero curiosamente, al igual que las ovejas, hay ovejas que a veces no queremos reconocer que Él es nuestro pastor. Y empezamos a buscar la guía, el confort en otro lugar y nos empezamos a alejar de nuestro Salvador, el único pastor que puede ayudarnos. El Salmo 23 refleja el corazón de Dios y su deseo para con nosotros. Siga leyendo el versículo 2, dice, en lugares de delicados pastos, ¿qué?
me hará descansar, confortará mi alma, dice, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, y dice, por amor de su nombre. Dios como pastor busca llevarnos a lugares donde sus promesas, donde su voluntad, su propósito trae descanso. La imagen del pastor la conocemos y la hemos entendido mucho. Pero una vez más, aún en el trabajo de pastoreo, hay ovejas que aunque son guiadas hacia los lugares delicados y donde hay comida, muchas o algunas se desvían hacia lugares donde pueden perder la vida. Dios como el buen pastor, muchas veces es paciente con nosotros. El versículo 4, en el mismo contexto de un pastor, al mismo tiempo hace ver cuando el pastor va por su oveja. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y podemos seguir y viendo esta imagen, pero quiero que entienda que Dios como pastor siempre está presente para brindarnos lo que es mejor. Y esto es de la paciencia de Dios, hermanos. Porque aun cuando en ocasiones decidimos menospreciar sus promesas y lo que puede dar descanso a nuestra alma, Él es paciente, no actúa por impulso, no juzga de manera precipitada. Dios es paciente, mostrando amor, mostrando misericordia, mostrando gracia, esperando que esa paciencia nos guíe al arrepentimiento. Por eso dice la Biblia, tu vara y tu callado. La vara, especial, con una punta enfrente, como un clavito, por si la oveja no quiere avanzar, se quiere quedar, la pica un poco para que avance. El callado, para aquella que se quiere desviar, la regresa al camino. Dios es paciente. Y si muchas veces la oveja aún así persiste, aún en el quebrantamiento, Dios muestra su bondad. Dios como pastor muchas veces tiene que quebrantarnos para que aprendamos a estar cerca del Padre. En la cultura de aquellos que pastoreaban en el Antiguo Testamento, cuando la oveja se alejaba continuo y no obedecía, llegaba a un extremo el pastor en tener que quebrarle una patita, para que en su tiempo de recuperación, todo el tiempo, la oveja estuviera cerca del pastor, para que cuando sanara, se haya acostumbrado a caminar junto al pastor. Hermanos, Dios como pastor se presenta así en su paciencia. Acompáñenme a Isaías 64. Isaías 64. Isaías 64, versículo 8. El pueblo de Israel pidiendo misericordia. Ahora pues, versículo 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Y podemos seguir leyendo, pero quiero que entienda esto. ¿Por qué si empieza diciendo
que es nuestro Padre, inmediatamente dice, somos barro. Porque la función de un padre, hermanos, Dios como padre, y la función de un padre en el hogar es formar a sus hijos. El mundo no tiene por qué formar a los hijos. La escuela no tiene por qué formar a los hijos. Eso es educar. La formación proviene del hogar y es una representación de lo que hace nuestro Padre y de lo que debe de hacer el Padre en el hogar. ¿Por qué Dios se presenta como Padre? Porque Dios en su paciencia, aun cuando somos difíciles, aun cuando somos obstinados, aun cuando persistimos en hacer lo que no debemos hacer o queremos seguir haciendo sabiendo que no, Dios es paciente para formarnos. Y es por eso, hermanos, que entendemos que bajo la voluntad de Dios, usted y yo, a lo largo de nuestra vida, vienen adversidades, vienen problemas, vienen personas difíciles, vienen situaciones difíciles. Entendemos que no es porque todo esté en nuestra contra, sino porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, y Dios está formándonos. Nos está perfeccionando. Por eso dice el libro de Isaías, nosotros barro y tú el que nos formaste. En el mismo libro de Isaías, hablando del alfarero, de la imagen que se le da, y Dios le dice al pueblo de Israel, ¿no podría yo hacer con vosotros, oh casa de Israel, como este alfarero? Que si hay alguna imperfección, hay algo que no sale bien, pueda nuevamente moldear y transformar, quitar las imperfecciones. Hermanos, Dios como Padre se manifiesta como nuestro Padre en su paciencia. Cuando usted y yo vamos a la Biblia y entendemos, hermanos, que ahora usted y yo podemos clamar, Abba Padre, no es porque sea simplemente un título bonito, o porque ya soy cristiano y suena bien hermoso y una frase motivacional, Padre. Es porque somos conscientes, que somos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y si ahora somos hijos, dice la Biblia, también coherederos con Cristo, y Cristo aún siendo el Hijo de Dios, dice la Biblia que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En otras palabras, se sometió al Padre. Y si usted ahora yo somos hijos de Dios, Dios quiere formarnos, perfeccionarnos, de tal manera que estemos dispuestos. En su paciencia, hermanos, Dios se manifiesta como un Padre que busca crear y perfeccionar a sus hijos, de tal manera que lo que venga y para lo que venga, sus hijos estén preparados, sus hijos sean fuertes, sus hijos puedan realmente mantenerse. Una ocasión, mi hijo decía, en su niñez, si ustedes me amaran, me dejarían comer muchos dulces. Pero yo creo que no me aman, porque no me dejan comer muchos dulces. Y mi esposa le respondía, porque te amamos. No te dejamos comer muchos dulces. Porque tú no logras ver todo el panorama, hijo, de lo que puede pasar en un futuro. Tú como hijo no lo entiendes ahorita. Hermano, hermana, Él es nuestro Padre.
Y usted y yo no logramos ver todo el panorama de lo que el Padre sí puede ver. Y por esa razón, Dios en su paciencia se presenta como un Padre que aunque nos enojamos, que aunque muchas veces queremos mirar atrás porque aparentemente no está con nosotros, parece que no nos escucha, parece que no bendice, parece que no me da lo que le pido, parece que las cosas no suceden como yo quiero que sucedan, aún a pesar de eso, Dios es paciente y sigue siendo nuestro Padre porque sabe lo que es mejor para nosotros. Por eso clamamos y oramos: Padre nuestro que estás en los cielos. Porque entendemos, comprendemos que como nuestro Padre busca lo que es mejor para nosotros. Es que es duro, hermano. Es que es difícil. Es que duele, es que cuesta. Perdone que ponga otro ejemplo de estos, pero es lo único que ahorita tengo en mente. Hace unos días atrás, a mi niño se le enterró una uña en el pie. Y para un niño de 3 años, aparte de doloroso, quitarle esa uña es todavía más doloroso. Y usted no sabe, o mejor dicho, sí sabe, el dolor que siente un padre al escuchar que su hijo sufre, pero sufre porque es necesario. ¿Cuántas veces? Y aún, imagínese, el mismo padre que vio que su hijo era azotado, escupido, crucificado, el padre, por amor, no hizo nada por nosotros. Porque muchas veces Dios, en su paciencia, se presenta para nosotros con un Padre. Y aunque a veces estamos sufriendo, y aunque a veces parece que es difícil, y aunque a veces parece que ya no va a suceder más, es imposible, y pareciera que Dios no le interesa o que no está actuando, no es por eso, es porque muchas veces Dios sabe que esas cosas van a ser para nuestro bien si nos acercamos a Él. Por eso la Biblia dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Muchas veces Dios permite porque sabe que es la única forma en la que va a ser quitado aquello de nuestro corazón que impide que podamos crecer, que podamos ser perfeccionados, que podamos ver la mano poderosa de Dios. Dios en su paciencia se presenta como un Padre. Porque aún como padres, es doloroso que a lo mejor un hijo en su desesperación o en su ignorancia o porque es pequeño, de repente diga: ya no te quiero. Pero no por eso deja de ser su hijo. ¿Cuántas veces el Padre, con nosotros sus hijos, ha sido paciente? Y aún a pesar de que a lo mejor conscientemente, voluntariamente decidimos no obedecer, decidimos no hacer lo que es su voluntad, decidimos hacer oídos sordos a lo que Él desea de nosotros, ¿cuántas veces sigue actuando como nuestro Padre?
Jesús le dijo a aquellos: ¿quién de vosotros, si vuestro hijo le pide un pan, le dará una piedra? Y si le pide un pescado, le dará una serpiente. Y dice: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos a los que la pidan. En su paciencia, Dios sigue siendo y mostrándose como un Padre. Y por eso usted y yo podemos ir a Él con toda confianza. Y lo primero que oramos y decimos al orar, es: Padre. Dijo Pedro: ¿a quién iré? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién más voy a acudir? ¿A quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, aquel que se presenta y se presenta ante mí ahora como un Padre. Hermano, hermana, conocer la paciencia de Dios nos ayuda a entender el corazón de Dios al presentarse a nosotros como un amigo, como un pastor, como un Padre. Y vamos a comprender el propósito y su deseo y su corazón y su mentalidad, porque no se trata de nosotros, se trata del corazón de Dios reflejándose en lo que hace. Un corazón bondadoso, un corazón que desea y busca lo mejor para sus hijos, aun cuando a sus hijos en su momento no lo puedan entender. Hermano, hermana, Dios es paciente. Y Dios en su paciencia, siempre, su corazón y sus acciones reflejan la bondad que hay en Él. Aun cuando somos malos, aun cuando no obedecemos, aun cuando voluntariamente decidimos no escuchar sus mandatos. Porque Él desea que en su paciencia y su paciencia pueda quebrantar nuestro corazón y entender que esa paciencia se manifiesta en el corazón bondadoso de nuestro Dios a través de lo que usted y yo podemos percibir como bendiciones. Porque Dios es bueno. Porque aún sin merecerlo, Dios nos da tantas bendiciones. Porque aun cuando voluntariamente nos alejamos de Él, seguimos recibiendo su bendición. Sigue lloviendo, sigue saliendo el sol, podemos ver tantas cosas. La paciencia de Dios, hermanos, tiene el propósito de guiarnos al arrepentimiento, de acercarnos al corazón de Dios y poder comprender cuánto nos ama. Vamos a orar. Amado Señor,